Muy buenas tardes, estimado alumnado. Hoy vamos a repasar el punto 7 que lo hemos visto esta mañana en clase. ¿Cómo se titula el punto 7? ¿Cómo representamos la Tierra sobre una superficie plana? Es decir, ¿cómo hacemos mapas? El problema que tenemos con la Tierra, el primer problema que tenemos que ver, es que la Tierra es un objeto, bueno, una materia tridimensional. Todos somos tridimensionales, todos tenemos un cuerpo que se mueve en el espacio. Y eso implica que la manera en que tenemos de representarnos a nosotros mismos, pues es muy difícil. ¿A ti no te pasa que cuando haces un dibujo, intentas dibujar algo que estás viendo, no te sale igual porque no percibes las dimensiones, las distancias de una misma manera? Pues lo mismo pasa con la Tierra, que es aún muchísimo más grande y hay muchísimas más dificultades. Ese es el primer problema. Ahora, el segundo problema es que la Tierra no es una esfera perfecta. Está más bien achatada por los polos, por el polo norte y por el polo sur, y se ensancha un poquito por el ecuador. Recordad que hemos dicho que el ecuador es esa línea imaginaria que divide por la mitad a la Tierra. Es una línea, pero que en el nombre que lo llamamos es paralelo, y ese paralelo cero es el ecuador. Pero si es que es aún más complicado. La Tierra tiene un montón de relieves, no solo en la parte de tierras emergidas, o sea, en los continentes, sino también en la parte de los océanos. Tiene muchísimo relieve y muchísimas deformidades. ¿Queréis ver cuán deformada está la Tierra? Os enseño una foto. Es una locura. ¿Veis? Si es que parece no sé, creo que he comido un gusanito con esta forma, no sé, algún paquete de pelotazos tienen esta forma. ¿Veis qué deformada está la Tierra? Mirad aquí estas imágenes. ¿Lo veis? Así que una Tierra redonda es fake. Lo real es que está un poco deformada. Volvemos a nuestro libro. Por tanto, todas estas dificultades impiden en que podamos plasmarla de manera real, tal y como es, sobre una superficie plana, sobre una superficie de 2 dimensiones. Por eso, los geógrafos han inventado sistemas que permiten que representemos espacios concretos lo más fielmente posible a como son en la realidad. Veamos. Esas representaciones son lo que llamamos proyecciones cartográficas. Proyecciones no es que estás proyectando con un proyector, sino que tú ves una cosa y la dibujas en un espacio, la recreas en un espacio, en un folio, por ejemplo, o si estamos hablando en digital, a través de un programa digital. Y cartográficas, cartografía, hace referencia a los mapas, ¿vale? Esto hay que tenerlo muy en cuenta, es una palabra muy importante, un poco complicada, pero muy importante. Proyecciones cartográficas. Veamos qué tipo hay. Primero podemos categorizar las proyecciones cartográficas según sus propiedades geométricas. Hay 3 tipos. La primera es la proyección conforme, que mantiene los ángulos, es decir, las formas que tienen los continentes. La segunda es la proyección equivalente, que mantiene las superficies del terreno, es decir, las superficies que ocupan los continentes, pero distorsiona los ángulos y las formas. Es decir, puede conservar, por ejemplo, la superficie en escala de África, pero su forma quedará bastante distorsionada, no parecerá la misma África. Y por último, la proyección equidistante, que significa que conserva bastante bien en escala siempre, eso lo veremos en el último tema, la distancia entre puntos, pero la deforma, por supuesto, los continentes tanto en superficie como en los ángulos. Recordamos, proyecciones cartográficas según sus propiedades geométricas, proyección conforme, proyección equivalente y proyección equidistante. Pasamos. Ahora vamos a ver las proyecciones cartográficas según el tipo de proyección. La primera es la cilíndrica. Imagínate que tú el planeta Tierra puedes tenerlo entre tus manos y lo rodeas con un folio o con un papel continuo para poder calcarlo. ¿Qué ocurrirá? Que aquellas partes de la esfera que pegan más al folio podrás calcarlas mejor, pero sin embargo las partes que son del polo norte y del polo sur, que quedan muy lejos del folio, saldrán deformadas. Esto ocurre porque
los meridianos son iguales en toda su extensión, pero los paralelos no. Recordad que los paralelos son esos círculos concéntricos que son paralelos al ecuador. De manera que en la parte alta, o sea, en el norte y en el sur, en la parte baja de la Tierra, son más pequeñitos que en el ecuador y por eso salen deformados. Este tipo de proyección es muy útil para ver las zonas medias, las zonas cercanas al ecuador. Es donde menos distorsión se produce. Sin embargo, en la zona del Polo Norte y del Polo Sur aparece muy distorsionado. Si os fijáis en la Antártida, al sur del mapa, parece súper deformada y súper grande, ¿vale? Por tanto, importante, las proyecciones cilíndricas permiten conocer mejor o permiten representar mejor la zona cercana al ecuador. Siguiente, proyección cónica. Imagínate que vuelves a tener la Tierra, el planeta Tierra, entre tus manos y que esta vez, en vez de envolverlo con un cilindro, haces con tu folio una especie de cono y la colocas desde arriba o desde abajo, o sea, desde el polo norte o desde el polo sur, haciendo coincidir el vértice del cono con el polo norte o el polo sur. De esta manera está calcando, haciendo una proyección cónica. Los meridianos hemos dicho que convergen en los polos y los paralelos son circunferencias concéntricas, más pequeñas conforme llegan a los polos y más grandes en las zonas ecuatoriales. Este tipo de proyección es muy fidedigna para representar las zonas medias, pero distorsiona mucho cuando nos acercamos a la zona del ecuador. ¿Veis? Pasa igual que antes. Cuando ponemos el folio sobre la esfera, el folio queda muy despegado de la zona ecuatorial, pero queda muy cerca de las zonas medias, como sería, por ejemplo, Europa. De ahí que se produzca la deformidad en las zonas medias y no, se produzca la deformidad en las zonas más ecuatoriales y no en las zonas medias. Repetimos, proyección cónica es a partir de un cono cuyo vértice se hace coincidir con los polos y permite una representación fidedigna de las zonas medias y deforma las zonas cercanas al ecuador. Y por último, la proyección plana o cenital. Esta proyección es como si volvieses a coger la Tierra entre tus manos y la mirases desde los polos, desde el polo norte o desde el polo sur, siendo el centro. Esto es muy útil para proyectar meridianos y paralelos, ya que los meridianos, por ejemplo, son tangentes todos a los polos. Esta proyección permite analizar y recoger de manera muy fidedigna los polos, pero distorsiona las partes exteriores. ¿Veis? Que serían las zonas medias. Se utiliza para representar esa zona alta, o sea, tanto los polos norte como el polo sur. Repetimos, tenemos, según la proyección cilíndrica, proyección cónica y proyección plana o cenital. Con esto terminaríamos el punto 7, pero os voy a dejar aquí un vídeo que es muy interesante. La cartografía es la ciencia que se dedica a la realización de mapas. Una de sus dificultades es la representación de la figura esférica de la Tierra en una superficie plana de la forma más realista posible. Para ello, se desarrolló un sistema de representación gráfica, la proyección cartográfica. Según el área a representar, podemos utilizar diferentes tipos de proyecciones: cilíndrica, cónica y plana o cenital. La proyección cilíndrica se obtiene con la proyección de los meridianos y paralelos del globo en un cilindro que posteriormente se transforma en plano. Es el mejor sistema para representar la zona del Ecuador y los trópicos. Pero la distorsión aumenta a medida que nos acercamos a los polos. La proyección cónica consiste en la proyección de la superficie terrestre sobre un cono que posteriormente se transforma en plano.
Esta proyección es muy útil para representar las latitudes medias, mientras que las otras regiones, sobre todo las ecuatoriales, presentan una deformación mayor. La proyección plana o cenital es el resultado de proyectar los meridianos y paralelos sobre un plano tangente al polo. Esta proyección se utiliza mucho para representar correctamente las regiones más próximas a los polos, pero las regiones más alejadas de estos presentan grandes distorsiones. Todos estos sistemas de proyección representan la geografía terrestre con alguna deformación. Por eso, los mapas utilizan un tipo de proyección u otra en función del territorio que se quiera reproducir. Por ejemplo, esta forma de representación de la geografía terrestre coloca a Europa en el centro, pero esta representación puede variar dependiendo del continente que queramos acentuar, como por ejemplo, la perspectiva de Oceanía o la perspectiva americana.